Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre los fondos de inversión más rentables que hay en este momento para este año. Les recuerdo que aquí les dejé el código QR para que se unan al grupo de WhatsApp y que adicional a esto hay una lista de reproducción donde estoy actualizando diariamente y estoy metiendo mis mejores inversiones. Pues bueno, vamos a empezar con el video. Lo primero que debemos entender es estos datos que yo les voy a mencionar es de los datos abiertos que nos dan normalmente por los reportes que hacen o realizan los fondos de inversión. La actualización está del 25 de junio del año 2024, es decir, para el día de hoy. Pero pues sí es importante entender algunos aspectos. Lo primero que debemos entender es que las rentabilidades que nos muestran acá no son las mismas a las fichas técnicas, ya que las fichas técnicas son los reportes de mayo y esta es la rentabilidad que estamos viendo para el mes de junio. Segundo, adicional a esto, pues estos fondos de inversión que estamos viendo acá normalmente no se mantienen en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues todos los fondos de inversión tienen momentos diferentes. Entonces, para los años anteriores, un ejemplo, los fondos de inversión que más rentabilidad estaban dando eran los fondos que invertían en acciones estadounidenses. Para este año, curiosamente, la mayoría son de inversiones que se realizan en acciones colombianas y pues son diferentes momentos que tiene la economía. Se los digo porque por recomendación, acá lo más importante es ver, aprender, pero luego debemos ir a cada uno de estos fondos de inversión e identificar por qué se genera la rentabilidad y cómo se adapta esto a mi portafolio de inversión. Para darles un caso en específico, las personas que siguen el canal saben que yo tengo de inversión el plan Semillas del año 2021 donde el año pasado estuvo con un rendimiento bastante interesante. Para este año ha tenido una caída, pero no lo voy a quitar porque este plan semilla específicamente me ayuda a diversificar mi portafolio en general. Entonces espero mantenerlo un tiempo más a menos de que la rentabilidad ya no me siga convenciendo con respecto a la inflación. Entonces es muy importante entender este tipo de aspectos para entender también el video. No siendo más, pues ahora sí, ya después de esas aclaraciones, vamos a empezar. Estos datos hay que aprenderlos a filtrar. En algún momento hice un video donde mostraba cómo se filtraba cada uno de estos datos con respecto a si quiero saber el nombre del patrimonio, cuál es la fecha de corte, cuál es la rentabilidad que ha obtenido el fondo hasta el día de hoy. Yo me voy a guiar por la rentabilidad efectiva anual y sí, como pueden ver acá, hay fondos de inversión que para este año hablando de la rentabilidad efectiva anual, es decir, la rentabilidad obtenida en los primeros 5 meses y prácticamente formulada o proyectada a 12 meses es de un 254%. Obviamente, pues estos fondos generan más rentabilidad porque son fondos privados, pero no todos los fondos son privados en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender también? Esto está filtrado por fecha de corte, yo puse la fecha para el mes de junio por lo que vamos a ver de que se van a repetir varios fondos de inversión. ¿Por qué? Pues bueno, como les digo, se toma junio y hay fondos de inversión que reportan diariamente sus ingresos, así como hay otros que lo hacen cada 15 o cada 20 días. Lo que pasa es que si no, que si filtro, digamos con 15 días, pues me van a salir estos reportes finales, pero hay fondos que no reportan hace 15 días, entonces no me va a salir como tal el reporte. Es por esto que vamos a ver, pues bastantes datos que están, por decirlo así, repetidos, pero lo más importante es entender. Entonces, el día de hoy les estaré hablando primero de los 5 fondos más importantes y luego pues sí buscaríamos sacar algún tipo de conclusión que se vaya dando. Entonces, pues lo que vemos es que capital privado, el fondo que más rentabilidad ha dado es un fondo de Credit Core Capital que prácticamente es uno de los fondos que ha estado ahí como muy en el ranqueo desde inicio de año, si no estoy mal, pero pues sigue siendo un fondo de capital privado, es decir, que acceder a este tipo de fondos pues es bastante complejo por el capital inicial más que todo. Y ya vamos a encontrar que el primer fondo de inversión de tipo general y que es un fondo relativamente abierto es de Alianza Fiduciaria, con una rentabilidad de un 52%. Este fondo que vamos a ver entonces es el que más rentabilidad se ha proyectado para este año, es el Fondo Cerrado Alianza Estructurado Renta Fija.
¿Qué nos dice este fondo? Pues bueno, que a través de este fondo se podrá beneficiar de los rendimientos generados por un portafolio que combina la renta fija local y prácticamente activos inmobiliarios. Ya hemos visto acá un fondo, si no estoy mal, de alianza bastante interesante que paga de forma mensual los rendimientos obtenidos por inversiones inmobiliarias. Vemos que el perfil de este fondo es de riesgo moderado y que el plazo de permanencia es de 3 años. Es decir, supongo que mínimo debe durar 3 años la inversión inicial. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues a mí principalmente me parece bastante bueno, porque para un trader como tal o para una persona que gestiona el capital, el tener el dinero por 3 años permite asumir un poquito más de riesgo, ¿cierto? Que el no tenerlo. Entonces, de esta manera se pueden meter diferentes operaciones que van a tener un crecimiento, no en el primer año, no en el segundo año, posiblemente hasta el tercer año, pero la rentabilidad va a ser mejor. Caso contrario de cuando los fondos son abiertos y pues el capital tiene que estar disponible en cualquier momento. ¿Qué es lo que no me gusta de este fondo? Pues bueno, aquí estamos viendo las características, las comisiones que cobran, pues que prácticamente no me dan la ficha técnica. No hay documentación con respecto a las fichas técnicas de este año y pues la rendición de cuentas del año pasado pues tampoco es que sirva mucho con este tipo de videos, ¿no? Lo que queremos ver es cuál es el rendimiento que he obtenido este año. Entonces, pues acá se los dejo, simplemente sabemos que para el mes de junio reportó una rentabilidad de un 52%. Hay que revisar más a fondo el por qué esta rentabilidad y si realmente este fondo beneficia o no el portafolio de inversión. Siguiente a esto, pues vamos con el segundo fondo más rentable a nivel general, que es de Valores Bancolombia. Este fondo es el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Variable Colombia, con una rentabilidad de un 47% efectivo anual. La verdad es una rentabilidad bastante buena, ya tengo acá abierto la ficha técnica, en donde nos habla que este Fondo de Inversión Colectivo Abierto Renta Variable Colombia se creó en el año 2011 y que tiene diferentes tipos de participación, por lo que yo puedo observar, porque pues tampoco, o sea, tengo videos donde hablo específicamente del fondo de inversión de otros fondos, donde desgloso más a detalle, pero acá solamente me voy a guiar por la ficha técnica. Por lo que veo, pues el capital de inversión que vemos acá es desde 50.000 pesos, pero no afecta el tipo de participación. Supongo que lo afectará de una u otra manera, pues si viene siendo un fondo de inversión em, donde la participación tipo A es para persona natural, la participación tipo B es para persona jurídica. Entonces ya hay que ir a ser más detallista con este tipo de aspectos, ¿no? Lo que sí veo es que los gastos y las comisiones son bastante bajas. Por esto también se puede dar, digamos que una rentabilidad tan interesante. Al tener un fondo de inversión, cierto que mi capital, una parte, una pequeña parte, no me la cobran o bueno, me la deducen, ¿cierto? Pero es muy pequeña a comparación de otro fondo de inversión que me reduce el doble o el triple en comisiones, pues a largo plazo el que cobra menos comisión tiende a ser más rentable que el que cobra más comisión. Entonces es algo a favor que se tiene. Lo que no me gusta, como siempre, es que estas comisiones se dan directamente por, independientemente, qué pena de que sean ganancias o pérdidas con el fondo de inversión. Vamos a ver la política de inversión. Entonces, el objetivo del fondo es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de activos de renta variable emitidos en Colombia o en el exterior, con un perfil de riesgo alto, es decir, que es un fondo bastante volátil, cuyo propósito es el crecimiento de capital en un horizonte de inversión a largo plazo. Entonces estamos hablando de que la volatilidad tiende a ser bastante alta y efectivamente lo vemos acá. Volatilidad histórica por arriba del 10%, o sea, está demasiado, demasiado alta. Lo normal es que cuando veamos un fondo moderado está con una volatilidad de un 2 a un 9, 10. Ya después del 10 es una volatilidad muy, muy grande. Es decir, que si invertimos nuestro capital en este fondo, no debemos asustarnos porque el dinero tenga pérdidas significativas en algún momento para luego tener una ganancia significativa. Lo más importante es dejar el capital trabajar. Para eso se enfoca ese fondo de inversión. Lo que sí es real, por decirlo así,
es que la rentabilidad del año de corrido está en bastante alta. Para la rentabilidad que se reportó en mayo del año de corrido, rentabilidad efectiva anual está en un 66% para el tipo A. ¿Qué es lo que no me gusta? Pues para el tipo A no hay una rentabilidad, digamos que específica para los últimos 2 o 3 años. No sé por qué, de pronto es que acaban de sacar este tipo de categoría. Lo que sí me gusta es que para el tipo B y tipo C, la rentabilidad en los últimos 3 años ha sido bastante buena. Lo digo porque con la revisión de los otros fondos de inversión, normalmente esta rentabilidad está en un 8, inclusive muchas veces lo vemos en 3. Aquí estamos hablando de un 15% efectivo anual en los últimos 3 años, es decir, está bastante bien. También me gusta, pues, de este tipo de portafolios, de este tipo de fondos, es que su inversión, aunque decía que una parte iba a ser en el exterior, 100% está invertido acá en Colombia. Entonces, me permite jugar, por decirlo así, entre comillas, oiga, voy a tener este fondo que invierte solo en Colombia y este otro fondo que invierte solo en el exterior. Y no tener un fondo que invierte la mitad en Colombia y la mitad a nivel internacional y tener otro fondo que haga exactamente lo mismo porque pues no me diversifica de una forma adecuada, ¿no? Este fondo, siendo sincero, me parece bastante interesante y aquí vemos como tal los emisores. Entonces, un 24% es inversión en Bancolombia, en lo que hablaban inicialmente de renta variable, qué pena, inversión a largo plazo. Y otra parte tenemos acá en Ecopetrol que viene siendo el 12%. Este fondo, como les digo, me parece muy, muy interesante. Hay que ver qué tan relacionado está con el plan Semilla con respecto a los emisores, porque la rentabilidad que me deja ver en los últimos 3 años está muy, muy bien. Siguiente a esto, entonces ya vimos los primeros dos fondos, que viene siendo el Fondo Cerrado Alianza Estructurado, Inversión Colectiva Abierto Renta Variable Colombia, y vamos a ver el siguiente que viene siendo el de Alianza Fiduciaria, fondo abierto con permanencia mínima, pero este viene siendo Inmobiliario Colombia. Este fondo de inversión que estamos viendo acá, ¿cierto? Que ha dado una rentabilidad de un 45%. Este fondo está en liquidación, entonces no es un fondo que lo vaya a ver acá porque pues no tiene sentido ver algo que en lo cual no se puede invertir. Siguiente a esto vamos con el Fondo de Inversión de Bogotá Pactual, que reportó una rentabilidad de un 44% efectivo anual para este año y también es en Acciones Colombia. Acá, ¿qué es lo primero que debemos entender y lo que les dije inicialmente? Pues hay que ir al detalle de por qué los fondos de inversión que están enfocados en Acciones Colombia están creciendo tanto este año, su rentabilidad ha sido tan interesante. Hay que ir más a fondo, pero tengo entendido que el año pasado por la inflación, pues no estuvo muy bien la economía a nivel de crecimiento, ¿cierto? La mayoría de crecimiento que hubo fue a nivel internacional. De pronto en ese punto se tomaron varias compras que al día de hoy puede que genere una rentabilidad. Es una conclusión muy general que saco acá, pero pues creo que tiene mucho sentido con respecto a lo que vimos el año pasado en los fondos de inversión. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este fondo? Se funda en el año 2007. Vemos que solo hay un tipo de clase y que la inversión mínima es de 1 millón de pesos. Aunque lo que me deja duda acá es que dice que el número de inversionistas son solamente dos. Pero creo que es por el tipo de participación, porque vemos que esa es la clase A, ¿cierto? Y no nos está mostrando las otras clases que vienen siendo la P, la F y la I, que son las que nos mencionan acá. Muy importante para tener en cuenta en este fondo, pues la rentabilidad efectivamente para el mes de mayo que reportaron estuvo por encima de un 45%, bastante bien. En los últimos 3 años también está por 14 y lo que vemos acá en este fondo de inversión a comparación del de Colombia es que este en los últimos años en los últimos 2 años tuvo un 5 y un 3%, mientras que este obtuvo una rentabilidad en los últimos 2 años máxima de un 7%. Es decir, que esta clase F posiblemente sea mejor que el otro fondo de inversión Renta Variable Colombia de Valores Bancolombia. Lo que es importante buscar es
¿Cómo hago parte de esta clase F para tener estas rentabilidades? Porque por lo que vemos, las rentabilidades son bastante buenas y también por lo que veo acá, es un fondo de inversión de riesgo alto. Es muy volátil, miren lo que les decía, volatilidades de hasta el 19%. No estoy seguro si acá me dejan em, observar. Sí, entonces vemos que Acciones Colombia proporciona a sus suscriptores un instrumento de inversión a largo plazo en el mercado de renta variable Colombia. Entonces, como estrategia, la conformación de un portafolio diversificado de activos compuesto por acciones colombianas. Muy importante lo que les digo, probablemente sea por el crecimiento de las acciones colombianas, tal vez no que se da tan brusco este año, pero como les dije al inicio, puede que para el año 2023 se hayan tomado posiciones muy abajo, se hayan comprado varias acciones que al día de hoy estén muy interesantes también. No sé si se vaya a dar el movimiento o no el resto del año, porque personalmente yo no invierto en la economía colombiana, pero por lo visto estos fondos de inversión sí están generando una rentabilidad bastante interesante. Nuevamente es un fondo muy similar, 100% de inversión en Colombia. Adicional a esto, la moneda 100% en pesos colombianos. Y los emisores, pues también vamos a ver acá a Bancolombia, ¿cierto? Yo digamos que estuve buscando y las acciones de Bancolombia no es que estuvieran muy altas, pero tal vez sí generó un movimiento que ocasionaran esos fondos de inversión ese crecimiento. Y lo otro que vemos acá es Ecopetrol también con un 10%. La diferencia entre este y el otro es la interconexión eléctrica, que es una inversión que tiene este fondo de un 13%. Entonces aquí sería interesante lo que les digo. Para mí este a simple vista se ve un poquito mejor que el Renta Variable Colombia, em, viéndolo muy por encima, pero pues hay que ir más al detalle porque son dos fondos muy similares. Ya después de esto, pues bueno, quedan otros dos fondos para completar los cinco. La idea es que el video no se haga muy largo, pero en este momento se los voy a dejar en pantalla para que si algo lo revisen de una forma más detallada, porque yo aquí ya tengo las fichas técnicas. Entonces, el siguiente fondo de inversión es el Axival Dinámico, que viene siendo de acciones y valores, que se funda en el año 2013. Al día de hoy tiene 352 inversionistas y se empieza con una inversión inicial de 50.000 pesos. Vemos acá que los gastos totales sí están bastante altos, un 4,32%, o sea, es un gasto muy elevado para un fondo de inversión, pero pues al fin y al cabo, la rentabilidad que ha generado ha sido bastante interesante. Este a comparación de los otros dos, digamos que no me interesa mucho, porque en los últimos 2 años la rentabilidad ha sido negativa. Y en los últimos tres, pues ha estado bastante bajo. Y aún así vemos una volatilidad bastante alta. Es decir, es un fondo que todo el tiempo tiene un movimiento muy brusco. Pero pues siendo sincero, como les digo, creo que ha tenido un muy buen año, principalmente. También invierte en Colombia, 100% en pesos colombianos. Vamos a ver los emisores, exactamente los mismos. Bancolombia con un 30% y Ecopetrol con un 12%. Y a comparación del anterior, aquí vemos la interconexión eléctrica que este tiene un 10 y el anterior tenía creo que un 12 o un 13. La duda es si está compuesto de la misma manera, con un porcentaje muy similar, porque este en los últimos 2 años no obtuvo la misma rentabilidad que el anterior. Pues ahí es donde viene la gestión que tienen los gestores de cuenta, por decirlo así, con respecto al manejo del capital. Y por último, vamos a ver este fondo de inversión, también viene siendo de Acciones Colombia. Este fondo de inversiones de una empresa comisionista de bolsa que se llama La Vial. No la conocía realmente, por lo que veo este fondo se funda en el año 2020, es decir, viene estando relativamente nuevo. Se funda en plena pandemia, ¿no? Los gastos totales y las comisiones que cobra son muy bajas. Vemos que el objetivo también de la inversión, pues prácticamente lo que busca es también inversiones en nuestro país, 100% colombianas, y la rentabilidad que nos está mostrando es muy interesante también. Entonces, para el año de corrido, un 46%. Para los últimos 2 años, por lo menos, está positivo con respecto al fondo de inversión anterior.
y en los últimos 3 años dos cifras en su rentabilidad. Entonces, muy, muy bien por este fondo. Este sí bien está un poquito más diversificado, no vemos 100% de inversión en Colombia. Lo que les digo, a mí este tipo de fondos así que son un poquito para allá y un poquito para acá no me convence mucho porque no lo puedo diversificar muy bien, pero lo que sí vemos es nuevamente a Bancolombia con un porcentaje de un 32% como su emisor principal. Y Ecopetrol aquí solamente tiene un 7%. Interconexión eléctrica, vamos a ver que tiene un 4,21%. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de al ver estos fondos de inversión? Lo primero y muy importante es la inversión a nivel de acciones colombianas. Al parecer este año les ha dejado un gran crecimiento. Como les digo, no sé si se vaya a dar por tal vez ganancias que hayan obtenido para el 2024 o realmente el secreto fue invertir en el 2023 donde varias de estas acciones estaban en caída y por eso el rendimiento de este 2024. Al invertir en estos fondos que les acabo de mostrar, creo que lo más importante es entender de que puede que sea solamente una tendencia y que el mercado colombiano no vaya a seguir creciendo al transcurso del año de esa misma manera o al otro año. Entonces, invertir solamente porque hayan generado una rentabilidad en los primeros 6 meses puede ser bueno siempre y cuando se haga una respectiva investigación y esa investigación me dé como resultado que para este año, digamos, está en este punto el mercado como tal, que para este año pueda seguir creciendo ese sector en específico. Pero si por el contrario yo no encuentro nada, lo mejor es no invertir, porque realmente lo más importante al elegir una inversión es entender por qué debe ir en mi portafolio de inversión. Entonces, mucho, mucho cuidado al momento de invertir en estos fondos. A mí realmente todos me parecen interesantes, todos tienen muy buenas rentabilidades, pero por lo menos en mi caso no voy a invertir en algo que tal vez se me pueda cruzar con mi plan semilla, que estoy seguro que ellos también tienen Bancolombia como emisores, o tal vez en experimentación tengo a Fidurrenta, que probablemente también tenga un porcentaje de eso en emisores de Bancolombia o en Ecopetrol. Entonces prefiero no cruzarlo. Sin embargo, aquí está el video. Miren todos los fondos de inversión, revísenlos. Aquí salen en la parte derecha. Rentabilidades buenas si hay. Lo más importante es ir directamente a estas páginas y encontrar cuáles son los fondos de inversión más rentables que hay. Espero les haya gustado el video. No olviden comentar si están invirtiendo en alguno de estos fondos de inversión, si no, cuál es el fondo de inversión que más rentabilidad les ha dado. Y adicional a esto, que acá les dejé la lista de reproducción con las mejores inversiones. Y en la cuenta de Instagram, el código QR para que se unan al grupo de WhatsApp. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.